No vas a creer lo que me dijo mi propia hija después de que lo perdiera todo tras años de sacrificios criándola sola y dándole todo lo que tenía. Me quedé en la puerta de su casa sin ningún sitio a donde ir, y lo único que me dijo fue que había arruinado su estética. Ese fue el momento en el que todo cambió, y si pensaba que me iba a marchar sin decir nada, es que nunca había conocido realmente a la mujer que la había criado. Suscríbete a ella si crees en las segundas oportunidades, y cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo. Nunca pensé que acabaría en la puerta de mi hija con una maleta en una mano, y cenizas en la otra, el humo aún impregnado en mi ropa, obstinado como el arrepentimiento. Mi casa se había quemado hasta los cimientos la noche anterior. Todas las fotos, todos los recuerdos, toda mi vida reducida a cenizas y silencio. Y en medio de ese silencio, me encontré frente a la mujer a la que le había dado todo, esperando, rezando, necesitando algo que no había pedido en décadas. Su casa estaba impecable, una de esas nuevas, con fachada de piedra, puerta alta y negra, plantas en macetas dispuestas como en la portada de un catálogo, y la luz del porche la bañaba en un aura dorada cuando abrió la puerta. No me preguntó por qué estaba allí, no miró la maleta ni el hollín de mi abrigo, ni siquiera se inmutó, solo me miró como si fuera un cojín que no pegaba en su sofá beige, y entonces lo dijo. No puedes quedarte aquí, mamá, has arruinado la estética. No recuerdo qué dije después, creo que asentí. Tal vez murmuré algo, pero sí recuerdo cómo se cerró la puerta suavemente, definitiva, como el punto final de una frase larga y cruel. El sonido me acompañó toda la noche. Terminé en el Oak View Inn, $28 la noche, olía a alfombra mojada y moho, pero tenía una cama y una lámpara y un espejo demasiado roto para reflejarme correctamente. Quizá fue una bendición. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el teléfono que tenía en el regazo. Quería llorar, pero no podía. Crié a Emily sola, su padre se marchó cuando ella tenía 10 años, y me dejó con una hipoteca, una hija y un Buick averiado que no arrancaba cuando llovía. Trabajaba de día en una cafetería y de noche cosiendo en una sastrería solo para pagar el alquiler. Nunca volví a casarme, nunca tuve tiempo, nunca quise traer a otro hombre a la vida de mi hija a menos que estuviera segura de que se quedaría, y nadie lo hizo. Emily sacó sobresalientes, fue a la universidad con una beca, se convirtió en nutricionista, se casó con un cirujano plástico y se mudó a Charleston. La vi subir la escalera de la perfección, coche nuevo, casa nueva, nuevos amigos. Estaba orgullosa, pero con cada paso que daba en su nueva vida sentía que se alejaba más de mí. Aún así, nunca imaginé que me dejaría fuera del motel cuando no tenía ningún otro sitio a donde ir. Lloré en silencio para que nadie de la habitación de al lado me oyera. No soy una llorona. Ni siquiera cuando perdí mi trabajo, ni siquiera cuando enterré a mi hermana sin ningún familiar a mi lado. Pero esa noche lloré hasta que me dolió la garganta porque, por primera vez, me di cuenta de algo terrible. Me había convertido en un estorbo, en una mancha en el lienzo de su vida cuidadosamente curada. A la mañana siguiente, di un largo paseo. No sabía a dónde iba, pero mis pies me llevaron a un viejo barrio, Oakwood Terrace, donde había criado a Emily en una casa de madera de 2 habitaciones con una valla metálica. No había vuelto en años, y allí vi a Velma sentada en el porche, pelando guisantes en un gran cuenco de metal, como solía hacer cuando éramos niñas. Me miró entrecerrando los ojos y luego soltó una carcajada tan fuerte que espantó a los pájaros. Maggie Walker, dijo, dando un salto como si no hubiera envejecido ni un día. Parece que has visto un fantasma.
No le dije nada. Los ojos de Velma eran penetrantes y no se lo creyó. Tú no averiguas cosas, cariño, intentas no derrumbarte. Nos sentamos durante horas, hablando de los viejos tiempos, de nuestras hijas, de los años que habían pasado como caballos salvajes, y luego, como siempre, Velma rompió mi silencio con una sola frase. Aún te queda fuerza, Maggie. No dormí esa noche, me quedé tumbada en la cama del motel pensando en todo lo que había hecho por Emily, los años que había sacrificado por ella, la forma en que la había puesto en primer lugar todos los días de su vida, y ahora ni siquiera era lo suficientemente buena como para sentarme en su maldito sofá por la mañana. Me levanté y abrí el pequeño cuaderno negro que guardaba en mi bolso, aquel en el que había anotado cada centavo que había ahorrado, aquel con todos los números que nunca le había dicho a nadie. Todos los números que nunca le había dicho a nadie, acciones, CD, viejos, dinero para coser. Lo sumé todo, tenía justo lo necesario, no lo suficiente para vengarme, pero sí para algo mejor. 2 semanas después encontré la casa, con grandes columnas blancas, un porche que la rodeaba, vistas al pantano, estaba anunciada como el sueño de una sureña. Emily había marcado una vez en una revista una foto de una casa similar cuando estuvo allí y dijo: «Algún día viviré allí, la compraré en efectivo». Y entonces le hice una foto, pintura blanca recién puesta, césped bien cortado, un cartel rojo de «Se vende» en la entrada. Se la envié por mensaje, sin comentario, solo la foto. Tardó menos de 5 minutos en llamar a mi madre. Su voz sonaba tensa. «¿Por qué me has enviado una foto de esa casa?» «Porque la he comprado», le dije. Ella se quedó en silencio. «Es tuya», añadí. «O podría serlo». «Podría ser, pero estoy pensando en venderla». Su voz temblaba. «¿Por qué?» «¿Por qué harías eso?» «Porque, cariño», dije, con la voz más tranquila que había tenido en mi vida. «Encaja con tu estilo estético». Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en años, sonreí. Pero lo que no sabía entonces, lo que no podía saber, era que no se trataba solo de una casa. Era el comienzo de algo mucho más grande. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que nos separaría y tal vez, con el tiempo, nos volvería a unir, pero primero había secretos por desvelar, y yo estaba a punto de descubrir que Emily no era la única que había estado ocultando cosas durante todos esos años. No volvió a llamar esa noche, aunque yo esperaba que lo hiciera. Quizá para gritar, quizá para llorar, quizá para decirme que estaba exagerando, pero el silencio se apoderó de mí como la niebla sobre un cementerio, espeso y frío y lleno de cosas que la gente no dice. Pasé otra noche en el Oak View Inn, aunque el colchón ahora me parecía más duro, y el zumbido de la máquina expendedora que había fuera de mi puerta era más fuerte de lo que recordaba. Me quedé mirando al techo y dejé que el silencio se alargara. Por una vez, no tenía prisa, era yo quien tenía el control. A la mañana siguiente volví a la casa que había comprado. Estaba situada en una colina, orgullosa y amplia, con un porche que invitaba a tomar el café de los domingos por la mañana y a cotillear. La recorrí habitación por habitación, los suelos de madera crujían bajo mis pasos. El aire olía a limón y a algo más antiguo, más profundo, como la historia esperando a ser reescrita. El comedor tenía una lámpara de araña de cristal que captaba la luz de la mañana y la rompía en pequeños arcoíris en las paredes. Estaba en la terraza tomando café frío en un vaso de papel cuando oí chirriar los neumáticos en el camino de grava. No me moví, solo esperé. Después de 1 minuto o 2, oí que se abría la puerta principal. Había usado la llave que le había enviado por correo 2 días antes, envuelta en una bolsa de terciopelo.
Mamá. Su voz era suave, insegura. Yo permanecí en silencio. Finalmente me encontró. Sus tacones resonaban en el suelo de madera como disparos. Parecía que no hubiera dormido, con los ojos hinchados y el pelo ligeramente encrespado en las puntas, muy diferente a su aspecto habitual, siempre tan pulcro. ¿De verdad has comprado esto?, preguntó, con la mirada recorriendo la habitación como si fuera a desaparecer si parpadeaba demasiado. Asentí con la cabeza. ¿Por qué? Me recosté en la silla de mimbre. Porque dijiste que estaba arruinando tu estética, pensé en buscar uno que te quedara mejor. Su rostro se arrugó por un momento, solo un instante, luego volvió a levantarse. Enderezó los hombros. Esto no es gracioso, mamá, no me estoy riendo. Me enviaste una foto de una casa que sabías que me gustaría y luego le pusiste un cartel de se vende. Pensaba que te gustaban los carteles. Ella parpadeó. ¿Es esto una venganza?, le pregunté. No, es un espejo. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Finalmente, ella susurró. No entiendes cómo son las cosas ahora. Mi mundo está organizado, estructurado. Todo tiene un lugar, un aspecto, un estándar, y yo no encajo. Tragó saliva. Eres impredecible, dices cosas sin pensar en cómo suenan y no intentas encajar. La miré fijamente. No te crié para que encajaras, te crié para que te mantuvieras firme. Ella apartó la mirada. ¿Por eso reescribiste las cosas?, le pregunté en voz baja. Ella volvió la cabeza bruscamente hacia mí. ¿De qué estás hablando? Le dijiste a la gente que tu padre se marchó y nunca volvió a mirar atrás, pero eso no es verdad, ¿verdad? Abrió ligeramente la boca, pero no salió ningún sonido. Me levanté y me acerqué a un cajón que había llenado antes con el contenido de una caja polvorienta de mi antigua casa. Saqué un sobre gastado y doblado por las esquinas y se lo entregué. Ella dudó, luego lo cogió, con los dedos temblorosos mientras desplegaba la carta. Era de su padre, fechada 8 años después de que se marchara. Había intentado volver, suplicaba perdón, decía que había encontrado a Dios, que había encontrado un propósito, que había encontrado la fuerza para ser un hombre mejor. Decía que había ido a visitarla 2 veces, pero que no le habían dejado pasar. Sus labios se movían mientras leía, luego sus rodillas se doblaron y se dejó caer en el sofá. Le dije que se fuera, susurró más para sí misma que para mí. Llamó, contesté, dijo que quería vernos, le dije que no lo necesitábamos, yo tenía 16 años, creía que te estaba protegiendo. Me senté a su lado con el corazón latiendo con fuerza, estaba enfadada, habías trabajado tan duro y él te había dejado con todo, quería castigarle y por eso le borraste de tu vida. Las lágrimas llenaron sus ojos. Nunca te lo conté. Te dije que no creía que me perdonaras. Le cogí la mano, ella se estremeció al principio, pero luego me dejó abrazarla. Hay más de una forma de arruinar un hogar, Emily, le dije en voz baja. A veces no es el fuego, a veces es el silencio. Nos quedamos allí sentadas durante mucho tiempo, el peso de los años presionándonos a las dos. No merezco esta casa, dijo finalmente. No merezco esta casa, dijo finalmente, eso no lo decido yo. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Y si quisiera ganármela? No respondí. Solo miré por la ventana al jardín cubierto de flores silvestres, la vida abriéndose paso a través de las grietas. Entonces tendríamos que empezar de nuevo, dije. Y no será fácil, dijo ella con la voz quebrada. Quiero que vuelvas. Una parte de mí se ablandó, pero otra parte, la que recordaba la fría luz del porche y su perfecto cardigan, se mantuvo firme. Entonces no lo digas, susurré. Demuéstralo. Pero pronto descubriría que la casa no era lo único que guardaba secretos.
En esa caja había otro sobre que lo cambiaría todo. Era un sobre amarillento, sellado con cinta adhesiva quebradiza, y escondido en el fondo de la caja, y no lo había visto hasta el día después de que Emily se marchara de casa llorando. Después de que Emily se marchara llorando, prometiendo intentarlo, es curioso cómo un simple trozo de papel puede esperar pacientemente durante décadas, sin moverse, sin envejecer, hasta el momento en que está destinado a destrozarte. Me quedé mirándolo durante un rato, sentada en el pequeño rincón del desayuno, donde daba el sol de la mañana y el viento tiraba suavemente del cartel de Forale que aún no me había molestado en quitar. Cuando finalmente abrí el sobre, la letra casi me detuvo el corazón. Era la suya, la de Daniel. No había visto su letra en más de 30 años, pero la reconocía en cualquier parte, afilada, oblicua, apresurada, como si siempre estuviera a punto de salir por la puerta, incluso cuando estaba allí. Si me quedaba quieta, podía oír su voz en el rasguño de cada letra. La carta estaba fechada solo 4 años atrás. 4, no décadas, no historia antigua, no una reliquia polvorienta de los días de las cintas de casete. Esto era reciente. Maggie, si encuentras esta carta, significa que finalmente he encontrado el valor para intentarlo de nuevo. No tengo derecho a pedirte nada. Pero he pasado los últimos 10 años tratando de hacer las paces con el hombre que solía ser. Fui un cobarde, dejé que el miedo y el fracaso me devoraran, pero quiero que sepas que dejarte fue el peor error de mi vida. Intenté volver 2 veces, pero Emily no me dejó pasar. Dijo que estabas mejor sin mí, que habías seguido adelante, que yo solo te causaría dolor. Dejé de leer, me temblaban las manos. Mis ojos temblaban. Leí con las manos temblorosas y la vista borrosa, pero aún podía verla con 16 años, afilada, frágil por el orgullo. Siempre había sido protectora, incluso de niña, ferozmente leal a mí y enfadada con el mundo por hacerla crecer demasiado pronto, pero me lo había ocultado durante años. Apreté la carta contra mi pecho y me balanceé ligeramente en la silla. Sentía un dolor que no podía nombrar, que no podía traicionar. Cuando terminé la carta, supe que Daniel se había vuelto a casar una vez, por poco tiempo, sin hijos, que su esposa había muerto de cáncer, y que después se había mudado a Tennessee, donde vivía de forma sencilla, trabajando en una librería de segunda mano y escribiendo cartas que nunca enviaba. La última línea me destrozó. Si no te vuelvo a ver en esta vida, quiero que sepas que nunca dejé de quererte. No sé por qué, quizá no fuera exactamente para cerrar el capítulo, o la necesidad de mirarle a los ojos y decidir de una vez por todas si quedaba algo entre nosotros. Velma fue la primera en darse cuenta de que algo había cambiado. Vuelves a tener ese fuego en los ojos. Vas a algún sitio en Tennessee, le dije, doblando la ropa en el porche. Quizá unos días, quizá más. Ella arqueó una ceja. ¿Dónde están enterrados los huesos? Apenas sonreí. No, pero quizá allí dejé parte de mí. De mí. 3 días después, conduje hacia el oeste. No había hecho un viaje solo en décadas. Mantuve las ventanillas bajadas y la radio a bajo volumen. Atravesé pueblos con nombres que no sabía pronunciar y cafeterías que servían un café tan fuerte que, cuando llegué a la dirección que figuraba en la carta, era una pequeña. Pronunciar y restaurantes que servían un café tan fuerte que podría despertar a un muerto. Cuando llegué a la dirección de la carta, era una casa pequeña. Llamé de todos modos. Una mujer delgada de unos 40 años abrió la puerta. Parecía confundida cuando le pregunté por Daniel Walker. Murió la primavera pasada, dijo en voz baja. Ahora soy la casera. Fue como si el suelo se hundiera bajo mis pies. Él murió.
Ella asintió con la cabeza. Cáncer de páncreas. Fue rápido. Ni siquiera llegó a los 3 meses del diagnóstico. No podía respirar. No lloré. Me quedé allí de pie, paralizada. Entonces la mujer dijo: ¿Eres Maggie? Parpadeé. Sí. Ella sonrió cálida y amablemente. Hablaba de ti todo el tiempo. Decía que eras la que se le escapó. Te dejó algo. Me llevó al interior de la casa. Olía a libros viejos y aceite de limón. En una estantería cerca de la ventana había una pequeña caja de madera con unos pajaritos dentro. Había fotos mías y de Emily de hacía años, una flor prensada de nuestra boda y otra carta. Esta era más corta. Fuiste mi faro incluso cuando estaba a la deriva. Espero que hayas encontrado la felicidad. Espero que sepas en lo más profundo de tu corazón que siempre te he amado y que, si aún hay una oportunidad, te estaré esperando donde quiera que esté. Donde quiera que esté, te estaré esperando. No recuerdo el viaje de vuelta, solo que el sol estaba saliendo cuando llegué a Charleston. Entré en el camino de entrada de la casa, y me quedé sentado durante mucho tiempo. Caminé lentamente, con la carta de Daniel todavía en el bolsillo de mi abrigo. No se la di, todavía no. Lo sé, dijo ella antes de que pudiera abrir la boca. Sé lo de la carta, sé que lo sabes. Lo sé, asintió Emily. ¿Por qué? ¿Por qué, Emily? Creía que te protegía, susurró, creía que él no te merecía, estaba equivocada, ahora lo sé. La miré a la cara, la miré de verdad, y por primera vez en años vi a la niña que solía acurrucarse a mi lado cuando se iba la luz. La que pensaba que yo podía arreglarlo todo. Le perdono. Dijo entre sollozos. ¿Puedes perdonarme? No respondí, todavía no, porque el perdón verdadero, no es un rayo, es una lluvia lenta, lleva tiempo, y necesitaba que ella lo sintiera, que se lo ganara, que lo llevara como yo lo había llevado. Yo la había llevado. La verdad había salido a la luz, pero la historia estaba lejos de terminar, porque la redención no se da, se construye, y yo tenía una idea de cómo podíamos empezar. Empezó con pintura, no con papel pintado elegante ni encimeras de mármol, solo pintura blanca, amarillo suave y lavanda en los dormitorios, colores cálidos y acogedores. Emily pintó ella misma la primera capa en la pared del salón, con el pelo recogido en un moño y las mangas remangadas. Al final del primer día, tenía las uñas de diseño rotas, y ni siquiera sabía que lo estaba intentando. Ni siquiera sabía que lo estaba intentando. Lo notaba en sus movimientos, en la forma en que se movía por la casa, no como la nueva propietaria, sino como la nueva propietaria. La casa, no como nueva propietaria, sino como alguien que estaba volviendo a aprender lo que significaba pertenecer a un lugar. La mansión, que antes era un símbolo de perfección y pretensión, comenzó a respirar como un ser vivo. Se quitaron las cortinas, las relucientes lámparas Art Deco fueron sustituidas por suaves bombillas Edison. Incluso dejó que Velma eligiera los azulejos de la cocina. Dios nos ayudó. Trabajamos codo con codo, Velma, algunos viejos amigos del barrio a los que no veía desde que Emily llevaba aparato, y yo. No habían visto a Emily desde que llevaba aparato dental. Todos volvieron, no por su nombre, sino por lo que la casa se estaba convirtiendo. No un hogar, sino un refugio. La llamamos Rose Harbor, un hogar de transición para mujeres mayores que habían sido rechazadas por sus familias, abandonadas por sus parejas o simplemente dejadas atrás por el mundo. Mujeres como yo, como Velma, como tantas otras que no tenían a dónde ir cuando la vida decidió que ya no eran útiles. Fue idea de Emily. Quiero arreglar lo que rompí, me dijo una noche mientras pintábamos el columpio del porche de un color verde azulado intenso. No solo entre nosotras.
quiero ser alguien que dé cabida a mujeres como tú, mujeres como nosotras. No dije mucho, solo seguí pintando, pero algo dentro de mí desató un nudo en mi pecho. 3 meses después, la casa abrió sus puertas. Hicimos una reunión en el jardín delantero, nada lujoso, sillas de plástico, limonada, tarta de melocotón y una banda formada por chicos del instituto de la calle de abajo. Yo llevaba el mismo vestido azul marino que había llevado a la graduación de Emily. Todavía me quedaba bien. Emily se puso en el porche y se dirigió a los invitados. Mi madre me construyó una vida cuando no tenía nada, dijo con voz temblorosa. Le di la espalda cuando lo único que me pidió fue un lugar donde dormir. Fui cruel. Fui egoísta, y ella no me lo pagó con ira, me lo pagó con un regalo que yo no tenía. Me lo pagó con un regalo que no merecía. Pero hoy pido algo mejor que el perdón, pido una segunda oportunidad. La multitud se quedó en silencio, luego algunas personas aplaudieron, luego más, luego todos. Lloré en silencio en mi silla, secándome los ojos con una servilleta que olía a salsa barbacoa. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido, me senté en los escalones del porche y miré las estrellas titilar en el cielo. Emily me trajo un vaso de té helado y se sentó a mi lado, apoyando la cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era pequeña. Una casa no es un hogar, susurró. Metí la mano en el bolsillo y saqué el documento doblado y gastado firmado con su nombre meses atrás. Ya te lo he dado, le dije. Pero quiero que entiendas realmente lo que significa. Ella lo miró fijamente. Te quedas con la casa, le dije, pero Rose Harbor se queda, las mujeres se quedan, la misión se queda. Ella asintió con la cabeza, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas. No te defraudaré otra vez. Le apreté la mano y luego, una semana más tarde, llegó una carta sin remitente. Dentro había una fotografía mía y de Daniel de un picnic de verano cuando Emily tenía 3 años, sonriendo como si no existiera nadie más. En el reverso, con la misma letra inclinada, había 6 palabras. Lo has conseguido. Lo sabía. No sé quién la envió, quizá uno de sus compañeros de la librería, quizá Dios, quizá solo el viento la llevó a casa. Lo único que sé es que ahora la casa nunca está en silencio, hay risas en los pasillos, se cuentan historias en las mecedoras del porche y las mujeres bailan en la cocina a medianoche. Hay cicatrices aquí, sí, pero también sanación, también gracia. Emily todavía se frustra a veces, no ha perdido ese carácter, pero ahora se ríe más, me abraza con más fuerza y, cuando me presenta a los nuevos residentes, dice: Esta es mi madre, Margaret, ella es la razón por la que todo esto existe. Y yo sonrío, porque lo soy, nunca fui una madre perfecta, pero fui su madre, y al final, eso fue suficiente para construir algo importante, algo hermoso, algo que no solo encajaba estéticamente, algo que nos salvó a las dos. Habían pasado exactamente 6 días desde la confesión de Emily en la terraza, 6 días desde que pronunció las palabras que había esperado escuchar durante 30 años. Quiero que vuelvas. Pero lo que ella no sabía era que yo no era su madre. Lo que nadie sabía era que yo aún no estaba preparada para volver. Verás. Sanar no consiste solo en recomponer los pedazos rotos. A veces consiste en mirar fijamente el desastre destrozado el tiempo suficiente para comprender por qué se rompió en primer lugar, y para mí eso significaba volver al principio. No había visitado Oakwood Terrace en casi una década, pero aquella séptima mañana me encontré conduciendo hacia allí. Sus calles agrietadas, los solares cubiertos de maleza y los buzones oxidados, el barrio que me crió tanto como yo crié a Emily,
Y enterradas bajo la pintura descascarillada y los porches olvidados, estaban las respuestas que no sabía que aún necesitaba. La casa en la que había criado a Emily seguía en pie, a duras penas. La pintura se había descascarillado hacía tiempo. La valla se inclinaba como si estuviera cansada de mantenerse en pie, pero el árbol del jardín delantero, al que ella se subía todos los veranos, seguía allí. Salí del coche y me quedé allí de pie, y fue entonces cuando la vi. La señora Loretta Mason. Vivía al otro lado de la calle cuando yo todavía preparaba fiambreras y remendaba vaqueros. Debía de tener unos 80 años, pero seguía tan elegante como siempre, sentada en el porche con un sombrero de ala ancha y una taza de té, como si el tiempo no se hubiera atrevido a tocarla. Maggie Walker, me llamó. ¿Eres tú? Me reí a pesar del nudo que tenía en la garganta y crucé la calle. Hablamos durante horas sobre los viejos tiempos, cómo había cambiado el barrio, cómo habíamos cambiado nosotros, y, de repente, dijo algo que me dejó paralizada. En la silla. Siempre me he preguntado qué pasó realmente entre Daniel y tú. La miré fijamente. ¿A qué te refieres? Bebió un sorbo de té lentamente y con deliberación. Lo vi hace unos años. Después de marcharse, pasó por casa, preguntó si sabía dónde te habías mudado, dijo que estaba tratando de encontrar a sus hijas. Mi corazón latía con fuerza. Nunca me lo dijiste, dijo ella, mirando hacia abajo, culpable. No quería causarte ningún dolor, pero ahora que te vuelvo a ver, creo que quizá fue un error, quizá necesitabas saberlo, intentó explicar él. Era la segunda vez que alguien me decía que había vuelto, y por fin lo entendí. Emily no se limitó a cerrar la puerta. Ella enterró la verdad sobre su padre, toda ella, por dolor, por miedo, quizá por amor, retorcido y equivocado, pero eso me había dejado viviendo en una versión falsa de mi propia historia durante décadas. Volví a la casa, no a la antigua, a mi casa, la que compré con el columpio en el porche y la fachada con columnas, la que todavía tenía el cartel de se vende en la entrada, ligeramente inclinado por el viento cuando entré. Al atravesar la puerta, el aire parecía más pesado. No sé si era el peso de los recuerdos o la verdad que por fin calaba en las paredes, pero sabía lo que tenía que hacer a continuación. Subí al ático, que poca gente conocía, ni siquiera Emily. Estaba escondido detrás de una puerta estrecha al fondo del pasillo de la planta superior. La habitación estaba sin terminar, llena de polvo, con vigas en el techo y olía a cedro y tomillo, y allí donde encontré la caja que no estaba buscando. No la había abierto desde la semana después del incendio, el que quemó mi antiguo piso, y me obligó a mudarme al porche de Emily. Había sobrevivido al fuego porque estaba en el maletero de mi coche con algunas cosas que había salvado y que nunca había desempaquetado. La había escondido allí cuando trasladé en silencio el resto de mis cosas. Fotos, cartas, recibos y una hoja de cuaderno doblada. El papel estaba roto por los bordes. Era la letra de Emily. Mamá, si estás leyendo esto, supongo que no pude decírtelo a la cara. Me querías tanto que no sabía cómo quererte a ti. Cada éxito que tenía me parecía una deuda que te debía. Cada error que cometías me parecía una herida que no podía dejar de hurgar. Dejar de hurgar en ella. No entendí lo que habías sacrificado por mí hasta que fue demasiado tarde. Mis rodillas se doblaron, me senté en el suelo del ático, con la caja a mi lado, y lloré. Me senté en el suelo del ático, con la caja a mi lado, y lloré porque, por primera vez, la vi no como la mujer que me había cerrado la puerta en las narices, sino como la niña que había criado, la niña que había soportado tanto dolor como yo, solo que el suyo se había convertido en muros y el mío en distancia.
Esa noche no la llamé. Hice otra cosa. Quité el cartel de se vende. A la mañana siguiente fui a un abogado. Firmé la escritura a nombre del abogado de Emily. Firmé la escritura a nombre del abogado de Emily. Firmé la escritura a nombre del abogado de Emily. Firmé la escritura a nombre del abogado de Emily. Firmé la escritura a nombre de Emily, pero no solo como una casa, sino como una responsabilidad, con una condición. La casa debía convertirse en una residencia sin ánimo de lucro para mujeres desplazadas, rechazadas o sin ningún lugar a donde ir. No era una trampa, era un salvavidas. Envié los papeles a Emily con una nota que decía: tu estética no define tu valor, pero quizá ahora pueda ayudar a reconstruir el de otra persona. Al día siguiente, oí que llamaban a la puerta. Emily estaba allí, sin maquillaje, sin fingir, solo con lágrimas en los ojos y una carpeta en la mano. Me entregó los papeles firmados y me dijo: quiero ayudarte. Quiero empezar por ti. Hay un momento justo antes del amanecer en el que el cielo se vuelve de un azul intenso y aterciopelado y todo parece suspendido, ni noche ni mañana, solo quietud, como si el mundo entero contuviera la respiración. Estaba de pie en el porche de Rose Harbor, con un café en la mano, viendo cómo la niebla se extendía desde la marisma. La casa estaba tranquila y en silencio por el momento. Dentro, 2 mujeres dormían en las habitaciones que habíamos preparado el día anterior. Sandra, que había sido expulsada de la casa de su hijo, dormía. Sandra, que había sido echada de la casa de su hijo después de romperse la cadera y convertirse en una carga, y Denise, una antigua profesora que llevaba casi un año viviendo en su coche después de que su marido se gastara su pensión y desapareciera. Para mí no eran estadísticas, eran yo, y eran las primeras. Emily había cogido los papeles y se había puesto manos a la obra. Contrató a un consultor sin ánimo de lucro, se puso en contacto con los dirigentes municipales, se reunió con trabajadores sociales, e incluso creó un pequeño fondo para cubrir los gastos iniciales. Cada decisión, cada plan, me lo consultaba primero. ¿Te parece bien, mamá? Nunca pensé que volvería a oírla decir eso. Entre reunión y reunión, ayudaba a limpiar habitaciones, pintaba muebles, incluso conducía la vieja furgoneta de la iglesia por la ciudad recogiendo donaciones, y todos los días me hacía preguntas, preguntas de verdad, no las preguntas educadas y vacías que se hacen en las conversaciones triviales, sino preguntas que significaban algo. ¿Qué soñabas antes de tenerme? ¿Alguna vez quisiste huir? Te hice feliz. La última me dejó sin aliento. La miré fijamente a los ojos y le dije: fuiste lo mejor y lo más difícil que me ha pasado en la vida. Ella no se inmutó, asintió con la cabeza y supe que estaba cambiando, quizá yo también, pero el pasado aún no había terminado con nosotros, todavía no. 3 semanas después de la inauguración oficial de Rose Harbor, recibí una llamada de un número que no reconocí, con prefijo de Nashville, y se me hizo un nudo en el estómago. ¿Es Margaret Walker? Sí, siento mucho llamarla así, soy la enfermera de Daniel, lo cuidé antes de que falleciera. Me pidió que me pusiera en contacto con usted si alguna vez encontrábamos su número. Me senté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Hablaba de usted todos los días. Todos los días, dijo, pero hay algo más que dejó para usted, algo privado. 2 días después llegó un paquete a Rose Harbor, pequeño, envuelto en papel marrón. Dentro había un diario de cuero, viejo y gastado, con el lomo casi desprendido. En la primera página, en letra grande, había una escritura familiar para la mujer que me llevó en su corazón incluso cuando estaba demasiado perdida para volver. No lo abrí inmediatamente.
Esperé hasta que cayó la noche, cuando la casa estaba en silencio, el té estaba caliente y las luces estaban bajas. Emily se sentó frente a mí en el suelo, con las piernas cruzadas, y esperamos juntas. Leímos cada palabra juntas. Esperamos juntas, leyendo cada palabra, sus remordimientos, sus recuerdos, el momento en que decidió marcharse, los momentos en que intentó volver, las cartas que nunca envió, la vez que se quedó en las sombras fuera del instituto de Emily el día de su graduación, mirando desde lejos, sin saber si merecía estar allí, nos había visto, nunca había dejado de vernos, al final había escrito: si este diario llega a tus manos, significa que por fin he hecho algo bien. Dile a Emily que nunca dejé de quererla, dile que la perdoné, dile que nunca dejé de quererla, dile que la perdoné, dile que la entiendo. Emily apoyó la frente en las páginas y lloró, no como una niña, no como una mujer destrozada, sino como alguien que por fin se había liberado. Enterramos el diario bajo el magnolio del jardín trasero, junto a un banco que habíamos pintado de azul claro. No marcamos el lugar, no era necesario. Pasó el tiempo, llegaron más mujeres, cada una con su historia, cada una cargando con maletas más pesadas que cualquier bolsa de cuero o lona, y cada vez que las oía decir, no creía que nadie me acogería, sentí que algo se expandía en mi pecho. Emily se convirtió en su defensora, yo en su narradora, y juntas nos convertimos en algo que ninguna de las dos había conocido nunca. Una noche, mientras estábamos sentadas en el columpio del porche, con sus pies bajo una manta y mi mano sobre la suya, me preguntó: ¿crees que él sabe lo que hemos construido? Miré hacia la casa, que brillaba desde dentro, con risas que se escapaban por una ventana abierta, y alguien tocando jazz suave en el salón, y le dije: creo que sí, y lo decía en serio, porque a veces la redención no es ruidosa, no llega en un desfile ni con un estruendo, a veces se parece a una mujer que entra por la puerta principal con las manos temblorosas y los ojos cansados para encontrar una cama con sábanas limpias y una nota escrita a mano en la almohada que dice: estás en casa. Nos salvamos la vida, mi hija y yo, no olvidando lo que pasó, sino eligiendo superarlo. Ella y yo hemos aprendido esto: las cosas más bellas no se ajustan a la estética de nadie, simplemente se sienten como si pertenecieran a ese lugar, como el amor, como la verdad, como volver a casa después del viaje más largo de tu vida. 3 meses después de que Rose Harbor abriera sus puertas, la noticia se había extendido mucho más allá de Charleston. Las cadenas de noticias locales publicaron una historia en la que lo calificaban de santuario sureño para los olvidados. Las donaciones llegaron a raudales: muebles, libros, ropa de cama limpia. Un hombre dejó 5 colchones nuevos con lágrimas en los ojos y susurró: mi madre murió sola, ojalá hubiera tenido esto. Pero nadie sabía lo que hacía que Rose Harbor fuera realmente sagrado. No era el columpio del porche, ni las nuevas camas del jardín, ni las cortinas cosidas a mano que Emily insistía en hacer ella misma. Eran las mujeres. Mujeres a las que les habían dicho que eran demasiado ruidosas, demasiado necesitadas, demasiado complicadas. Mujeres que habían sido abandonadas por sus hijos, sus maridos o el tiempo mismo. Una de ellas era Ruth, de 82 años, antigua cantante de jazz, 2 infartos, sin familia excepto un sobrino que no la había llamado en años. Apareció en la puerta en silla de ruedas con una sola bolsa y un frasco de perfume barato en el bolsillo lateral. He oído que acogéis a mujeres como yo. No tengo mucho, pero todavía puedo tararear una canción. La acogimos esa noche. Ruth se convirtió en nuestro corazón.
Cantaba durante el desayuno y contaba historias salvajes de clubes nocturnos llenos de humo y aventuras amorosas con saxofonistas. Las otras mujeres se agolpaban a su alrededor como polillas alrededor de una llama. Me recordaba algo que había olvidado. La alegría no es solo sobrevivir, es cantar. Emily la adoraba. Se sentaba con Ruth todos los jueves por la noche, le cepillaba el pelo y escuchaba las mismas historias una y otra vez, sin interrumpirla nunca, sin prisas. Yo la observaba desde el pasillo y, a veces, solo a veces, veía a la hija que siempre había deseado que fuera, pero no todos los momentos eran fáciles. Una noche, Ruth se derrumbó en el pasillo, respiraba con dificultad, tenía los ojos en blanco. Emily se quedó paralizada, yo no. Me arrodillé a su lado, la llamé, le cogí la mano hasta que llegó la ambulancia. Mientras se la llevaban, me miró con los ojos vidriosos y me susurró: «No me dejes ir en silencio». No dormí esa noche, y Emily tampoco. Nos sentamos en la cocina, como solíamos hacer cuando era niña y tenía pesadillas, las dos agarrando tazas humeantes de las que no bebíamos. «Se está muriendo», dijo Emily con voz hueca. «Está viva», la corregí. «Ahora mismo y hasta su último aliento la trataremos como si importara». Emily me miró fijamente, con los ojos muy abiertos y doloridos. «Tenía mucho miedo», dijo. «Se parecía a ti». Y entonces me di cuenta de que no se trataba solo de Ruth, de la casa, o incluso de Daniel, se trataba del miedo que mi hija había llevado consigo durante décadas, el miedo a que un día yo desapareciera, y ella se quedara sin nada más que culpa y arrepentimiento. Ese miedo la había vuelto cruel, pero ahora la estaba haciendo valiente. Ruth sobrevivió a la noche y al día siguiente volvió a casa 5 días después con un tanque de oxígeno y una lista de reproducción con las canciones de Ella Fitzgerald que habíamos estado escuchando. Cada tarde se debilitaba y se volvía más callada, pero seguía siendo Ruth. En su última mañana pidió una cosa: «Déjame salir cantando». La vestimos con una bata de terciopelo azul, la sentamos en el columpio del porche con una manta alrededor de las piernas. El sol acababa de salir cuando abrió la boca y cantó las primeras estrofas de Misty. Su voz era suave y temblorosa, pero seguía siendo la suya. Cuando cantó la última nota, se había ido. Emily le sostuvo la mano todo el tiempo. Enterramos sus cenizas en el jardín, bajo el rosal que plantamos en su honor. Cada una de las mujeres colocó una flor en el suelo. Emily leyó un poema que había escrito a mano y yo lloré desconsoladamente, no solo por Ruth, sino por todos los que alguna vez nos habían dicho que éramos demasiado o que no éramos suficientes. Esa noche, Emily se metió en mi cama como cuando tenía 5 años, sin decir nada, solo lágrimas y silencio, y ese amor profundo y doloroso que no tiene otro lugar a donde ir. La abracé hasta que se durmió. A la mañana siguiente la encontré en la terraza acristalada, con una taza de café en la mano, mirando por la ventana. «Quiero escribir sobre este lugar», dijo. «Las historias, las mujeres, todo». Sonreí y le dije: «Empieza por ti misma». Se volvió hacia mí y me preguntó: «¿Crees que alguien querría escuchar esto?». Me incliné y le besé la frente. «Emily Walker», le dije. «Tu historia es la que ha construido esta casa», y lo decía en serio, porque al final no fue la venganza lo que me completó, sino el amor de mi vida. No fue la casa, ni la carta, fue su decisión de convertirse en una mujer que no solo pedía perdón, sino que cambiaba, y a través de ese cambio me dio algo que nadie más me había dado nunca, no solo una segunda oportunidad, sino la vida que debería haber tenido siempre. Una semana después del funeral de Ruth, me encontré sentado solo en la terraza acristalada, revisando las últimas cajas de donaciones.
Habían pasado 4 meses desde que compré la casa, 4 meses desde que Emily me dijo que había arruinado su estética, 4 meses desde que toda mi vida se había puesto patas arriba y, de alguna manera, a pesar de todo ese dolor, había encontrado la manera de quedarme justo donde debía estar. Pero la paz es curiosa, no llega con fuegos artificiales ni fanfarrias, sino en los momentos de tranquilidad, en los que menos te lo esperas, como cuando Velma irrumpió en la habitación agitando un periódico en el aire. «Adivina quién sale otra vez en primera plana, Sugar», dijo mientras dejaba caer el Charleston Gazette sobre la mesa. Allí estábamos, Emily, un grupo de mujeres de Rose Harbor y yo, abrazadas en el porche, todas sonriendo como tontas, pasando del rechazo a la redención. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo, no porque me gustara verme, todavía no me gustaba, sino porque apenas reconocía a la mujer de la foto, ni el pelo, ni el vestido, sino la expresión de su rostro. Parecía feliz. Más tarde, esa misma tarde, llamaron a la puerta. No era el repartidor ni un asistente social, era un chico, de unos 16 años, delgado, nervioso, que agarraba un sobre como si fuera a morderlo. «¿Eres tú, Margaret?», preguntó. Asentí con la cabeza, me entregó el sobre y se dio la vuelta y bajó corriendo las escaleras antes de que pudiera hacerle una sola pregunta. Dentro había una carta, escrita a mano, con letra cuidadosa. «Señora Walker, no la conoce, pero su marido Daniel trabajaba con mi madre en la librería. Solía hablar mucho de usted. Me dijo que era la mujer más fuerte que había conocido nunca. Me dio esta carta meses antes de morir y me pidió que se la entregara. Conozca, pero yo conocía a su marido, Daniel, que trabajaba con mi madre en la librería. Él solía hablar mucho de usted, decía que era la mujer más fuerte que había conocido nunca. Me dio esta carta meses antes de morir y me dijo que se la entregara cuando fuera el momento adecuado. No entendí lo que quería decir hasta que vi la noticia sobre Rose Harbor. Ahora lo sé. Espero que le dé paz». Me senté lentamente, con los dedos temblorosos mientras desplegaba el papel. La letra de Daniel estaba más desordenada esta vez, más débil, pero era la suya, Maggie. Si estás leyendo esto, significa que alguien más valiente que yo te lo ha traído. Sé lo que he hecho. Sé lo que he dejado atrás, y sé que no merezco tu perdón. Pero tú me querías de todos modos, y ahora lo veo. En esta casa. En lo que estás construyendo. Has convertido el rechazo en refugio. El dolor en propósito. El rechazo en refugio, el dolor en propósito, has convertido nuestra historia inconclusa en algo hermoso. Siento no haber podido quedarme, pero quizá, de alguna extraña manera, tú nos has traído a todos a casa. Siempre tuyo, D. Apreté la carta contra mi pecho y lloré, no con lágrimas que te rompen, sino con lágrimas que te liberan. Esa noche llamé a Emily para que saliera. La luna estaba alta y el aire olía a gardenia. Le entregué la carta y ella la leyó en silencio, con una mano cubriéndose la boca. Cuando terminó, apoyó la cabeza en mi hombro, tal y como hacía cuando era pequeña. «Ojalá lo hubiera conocido mejor», susurró. «Aún puedes», le dije, «a través de esto, a través de nosotras». Nos quedamos allí sentadas hasta que las estrellas se desvanecieron en el luto, y entonces supe que lo habíamos conseguido, no borrando lo que dolía, ni fingiendo que no había sucedido, sino llevándolo con dignidad. Con valentía y la inquebrantable convicción de que nunca es demasiado tarde para sacar algo bueno de lo que está roto, Rose Harbor sigue en pie, las mujeres siguen llegando, con maletas en la mano, los ojos llenos de miedo y esperanza, y cada vez las recibo en la puerta con una sonrisa y les digo, bienvenidas a casa. Porque he aprendido la verdad,
La salvación no llama a la puerta. A veces hay que construir la casa uno mismo y dejar la puerta abierta. Era miércoles cuando se desempaquetó la última caja en la biblioteca, una habitación que nunca pensamos que llenaríamos y que ahora rebosaba de libros donados, sillas de lectura desparejadas, un reloj de pie que daba las horas con un ligero retraso, y la luz del sol entrando por las ventanas como si fuera la gracia misma. Pasé los dedos por los lomos de novelas románticas, libros de autoayuda y viejos libros de cocina. Sonreí pensando en cómo las historias nos sobreviven. Emily entró detrás de mí con una taza humeante de té de manzanilla y una carpeta bajo el brazo. Tenía el rostro sonrojado, resplandeciente, de una forma que no tenía nada que ver con el maquillaje y todo que ver con el significado. Me entregó la carpeta, dentro de la cual estaban los documentos de aprobación definitiva del Estado. Rose Harbor Inc., certificada como organización sin ánimo de lucro para la vida transitoria. Ya es oficial, dijo mordiéndose el labio. Dijo, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. Somos reales. Cogí los papeles y asentí lentamente. Siempre has sido real, le susurré. Solo tienes que recordar eso. Pasamos la tarde colgando fotos en el pasillo, retratos de las mujeres que se habían alojado con nosotros, cada uno enmarcado con su nombre grabado debajo, no solo para honrarlas, sino para verlas como personas, como historias, como prueba de que las segundas oportunidades pueden echar raíces. Probablemente, dije sonriendo. Bien, asintió ella. Eso significa que aún no os habéis convertido en estatuas de piedra. Más tarde, esa noche, me paré frente al espejo de mi habitación, sin arreglarme el pelo, sin ajustarme la ropa, solo mirándome, y por primera vez en décadas no vi a una mujer abandonada, rechazada u olvidada, vi a alguien completa. Recordé algo de hacía mucho tiempo. Una lista que había escrito en la parte de atrás de mi viejo diario, una lista titulada, Cuando vuelva a tener un hogar. Rebusqué en los cajones hasta que la encontré. El papel estaba quebradizo, la tinta descolorida, pero las palabras seguían allí. Un columpio en el porche, una cocina llena de ruido, risas en los pasillos, música por la noche, paz en mis huesos, una hija que me ve. Marqué todas las casillas, doblé la lista con cuidado, la guardé entre dos libros en la estantería y volví al pasillo, donde fue cuando la vi a Emily, de pie en la puerta principal, con las manos en los bolsillos del jersey, contemplando cómo caía la tarde a través del cristal. Cuando se dio la vuelta, tenía los ojos llorosos otra vez, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Me cogió de la mano y la apretó como si fuera algo sagrado. Hoy he encontrado algo, me dijo. Me llevó al despacho y me entregó un sobre nuevo, sin abrir, con matasellos de Tennessee y sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro de Daniel, Emily y yo, con no más de 3 años él, todos riéndonos, garabateada en la parte de atrás con letra de imprenta. Resultó estar bien, sin firma, sin explicación, solo un susurro final del universo, y sonreí, no porque tuviera sentido, sino porque no tenía por qué tenerlo. La vida nunca se envuelve en lazos bonitos, se retuerce, se desenreda, se dobla de formas que nunca vemos venir, pero si tenemos suerte, si somos valientes, nos da la oportunidad de curar lo que creíamos perdido para siempre. Esa noche encendimos velas en la ventana, no por los muertos, sino por los vivos, por todas. Las mujeres que siguen en el camino, buscando, esperando. El porche estaba lleno de voces, risas, manos entrelazadas bajo cálidas mantas, alguien tocaba la guitarra suavemente, el aroma del pan de maíz y la canela flotaba en el aire, y pensé. Este es el final que nunca supe que quería,
pero es el que me merezco.